Buenas a todas y a todos y gracias por venir. Gran concurrencia, estamos muy contentos. Yo me tomo un minuto nomás para comentarles qué es Cultura en Acción y cuáles son nuestros propósitos. Bueno, Cultura en Acción es un proyecto cultural plural cuyo objetivo es contribuir a la reflexión crítica y a la participación para una sociedad más justa sin excluidos. Nada más y nada menos que eso. ¿Qué les parece el objetivo? Un poquito difícil, ¿no? Más en este contexto de hegemonía neoliberal. Bueno, nos llamamos Cultura en Acción porque eso, queremos promover acciones, no quedarnos en el diagnóstico, en el testimonio, sino de alguna manera ver cómo volcar lo que hagamos a cosas concretas. Ya hemos escuchado muchísimos de diagnóstico y de panoramas, pero necesitamos encontrar formas muy difíciles, no fáciles, de pasar a la acción. En este momento somos un grupo de unas 15 personas de distintas biografías, procedencias, es un grupo plural, diverso. Pero tenemos que aclarar que cuando decimos diversidad y pluralidad no nos referimos a neutralidad de ninguna manera ni a equidistancia frente a los conflictos. Tenemos un compromiso con lo que llamamos la corriente nacional y popular de construir una patria para todos. Bien, es un espacio abierto, esperamos que ustedes se vayan sumando. Queremos que se sumen, ya vamos a comunicarnos por las redes sociales y otras vías para que tengan facilitadas los recursos y puedan sumarse a nosotros. Bien, nos centramos en Córdoba, nos vamos a centrar en Córdoba, pero sin descuidar de ninguna manera el panorama nacional y el contexto geopolítico, regional, etc. Bueno, para terminar, no quiero irme sin hacer un reconocimiento al espacio de la seccional 14, al Club Atalaya, a la Asamblea de la Atalaya, que este proyecto en realidad es una emergencia de una iniciativa que tuvieron por allá, que tuvimos en ese grupo en los últimos años y donde participaron en actividades concretas gente como Hugo Seleme, Horacio Verbitsky, José María Bonpadre, René Ramírez Gallegos de Ecuador, etc. Entonces este grupo nuevo, que se llama Córdoba en Acción, Cultura en Acción Córdoba, renueva esa iniciativa de una manera más amplia sin pertenecer a un espacio específico, sino que queremos que sea más amplio, pero siempre dentro de la línea nacional y popular. Bueno, ahora le paso, muchas gracias por venir de nuevo, le paso la palabra a José Ahumada que va a presentar a nuestro tremendo disertante de hoy, y muchísimas gracias, Ricardo Foster. Bueno, Ricardo es muy conocido, creo que no vale la pena ahondar mucho, solo que bueno, es cofundador de Carta Abierta, doctor en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba, si no mal lo recuerdo con la dirección de Oscar del Barco, fue ex secretario de Coordinación Estratégica del Pensamiento Nacional, algo que personalmente creo que no fue muy significado el símbolo que eso tiene, que hijos de inmigrantes lleguen a ocupar un cargo como ese, ¿no? En general los medios, a mí siempre lo pongo como algo simbólico que pasó en Argentina. Por otro lado, actualmente es asesor presidencial, y creo que se podría sintetizar algo y algo más con uno de sus libros, ¿no? Que es de Casullo, ¿no? Un intelectual comprometido. Me parece que es algo más. Yo tomaría un poco uno de los últimos libros de Taleb, ¿no? Que es Poner el pellejo. Taleb dice que los asesores, todo eso no ponen el pellejo, pero en los ámbitos académicos, jugarse por un cargo público es poner el pellejo. Y creo que eso es reconocimiento, que muchos pensaron que en el otro periodo, muchos críticos pensaron, ¿qué va a hacer después de esto? ¿No? Por suerte, todo esto sigue vivo y lo tenemos acá contando su experiencia y su visión de la temática que nosotros hemos acá propuesto en esta charla. Así que te cedo la palabra. Bueno, solamente una sola cosa, que no, aparte de estos antecedentes, debo decir para los cordobeses que me han dicho que tienen mucho más experiencia en caminar las sierras de Córdoba que casi todos los que estamos acá presentes. Así que en algún momento también creo que sería bueno escuchar esa experiencia junto con su padre que ha tenido en todos estos últimos años.
Así que, bienvenido, si podés activar el micrófono. Ahí está. Muchísimas gracias por tu presentación, José, muy amable, exagerada. Tengo obviamente una larguísima historia con Córdoba, viene de la infancia, pero tengo y he tenido grandes amigos, grandes maestros. Nunca dejo de recordar a mi querido e inolvidable Pancho Ariscó, que fue más que un maestro para mí, un hombre profundamente de Córdoba, pero con una mirada cosmopolita, universal, un conversador. Ustedes los cordobeses y las cordobesas lo saben muy bien, son grandes conversadores, pero Pancho era un hiper gran conversador. Otros amigos queridos que ya no están, como el Toto Schmuckler, amigos de esta época, Oscar del Barco, que efectivamente me hizo el honor de ser mi director de tesis de doctorado, cosa que para Oscar era casi como una especie de latrocinio, porque él me decía que para su generación, a los que hacían el doctorado, se les retiraba el saludo. Así que, de todas maneras, aceptó ser mi director y un amigo entrañable, un maestro, un filósofo de altura, y otros amigos queridos, Diego Tatián, Gustavo Kosakov y tantos más. Y aparte de todo, tengo la suerte inconmensurable, desde hace ya más de 2 décadas largas, después de mis largas caminatas por la sierra, haber encontrado un lugar maravilloso que se llama San Miguel de los Ríos, allí cerca de Yacanto, donde apenas pueda y esta pandemia nos deje, ahí será el primer lugar al que vaya. La verdad es que desde todo punto de vista, Córdoba para mí, para mis hijos, para mi mujer, es nuestra segunda patria. Sé que es una patria difícil, se nos ha puesto difícil Córdoba, pero no tenemos que perder las esperanzas de que Córdoba recupere una parte fundamental de su memoria cultural, su memoria histórica, su gran tradición. Dicho esto, gracias a todos por estar hoy participando de esta conversación, de esta charla, gracias a los amigos que me invitaron. Y bueno, hablemos un poco de todo lo que nos está tocando y acuciando, ¿no? Medio en serio y medio en broma, yo digo que a mi generación y a la generación un poco más grande no se nos ahorró nada a lo largo de nuestra vida. Yo soy del 57, vivimos experiencias políticas extraordinarias, nacimos a la conciencia política al comienzo de los años 70, vivimos el fervor de querer tocar el cielo con las manos, vivimos la tragedia de la dictadura, los exilios, los compañeros y compañeras desaparecidos, vivimos de vuelta la emoción de reconstruir la patria, la sensación de que la democracia iba a ser una experiencia vital, vivimos ese optimismo y también las decepciones que vinieron después, vivimos la cooptación del peronismo para convertirlo en instrumento de las transformaciones neoliberales de los años 90 de la mano de Menem, vivimos el estallido del 2001, vivimos la tragedia del final de la dictadura y de esa guerra que fue la guerra de las Malvinas, llevada adelante por genocidas para tratar de utilizar una causa justa en beneficio del mal. Vivimos los años del desastre social, vivimos los años de la reconstrucción, de la refundación, los tiempos de Néstor Kirchner, de Cristina, las intensidades, los tiempos de una América Latina como no imaginábamos que íbamos a vivir, esa América Latina que tuvo nombres propios como los de Chávez, Lula, Correa, Evo Morales, Néstor, Mujica, que imaginábamos que el ideal de la patria grande ya no era una retórica, un sueño, sino que era algo realizable. También volvimos a experimentar la restauración neoliberal. Vimos cómo en nuestros países próximos, en algunos casos, la sombra del neofascismo
aparecía con mucha intensidad, sufrimos por el golpe de Estado a Evo Morales, por el exilio de Correa, por la destitución de Dilma, por la derrota del Frente Amplio en Uruguay. Pudimos sentir la alegría de derrotar electoralmente al macrismo hace muy poco tiempo, en primera vuelta y con más del 48% de los votos, y después de haber sufrido una de las persecuciones mediático-judiciales más importantes por lejos, no solamente de nuestra historia. Y ahora tenemos también la travesía por el desierto de la pandemia. No solo la travesía por el desierto del desastre económico de 4 años de neoliberalismo recargado, sino la travesía por una experiencia absolutamente inédita, conmovedora, que ha puesto en cuestión muchísimas certezas, que ha corrido velos, que plantean desafíos como no imaginábamos que teníamos que asumir. Digo esto porque pensar la Argentina, pensar hoy la situación en la que estamos, es tratar de interrogar el impacto, obviamente, que el COVID-19 y que esta pandemia global tiene en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, porque no es solamente un problema de epidemia, no es solamente una cuestión de la sociedad en abstracto, sino que es algo que también involucra nuestra individualidad, nuestra subjetividad, nuestro sentido común, nuestra percepción del tiempo, del espacio, de los vínculos. La verdad es que esta experiencia es una experiencia que va a dejar sus marcas profundas, algunas obviamente muy dolorosas, y también va a implicar, y ya está implicando, que tengamos que atrevernos a repensar muchísimas cosas, que abarcan obviamente lo político, lo económico, pero que también abarcan lo ambiental, que abarcan la vida cotidiana, el trabajo, nuestra relación con las tecnologías, con las diversas formas de la comunicación. En fin, es difícil hacer rápidamente una suerte de cartografía del tiempo que estamos viviendo, pero para poder más o menos dejar algunas marcas y después poder abrirnos al diálogo, me gustaría señalar algunas cuestiones que creo que son muy importantes. Cuando estalló la pandemia, de una manera un tanto naif o ingenua, se habló de que se corrieron los velos y descubrimos la desigualdad que nos atraviesa a lo largo y a lo ancho del planeta. Como si efectivamente no la supiéramos, no la conociéramos. Ni hablar de países periféricos que hace décadas que viven bajo la desigualdad, la desposesión, la fragmentación social, las migraciones masivas. Sin embargo, la pandemia parece que tuvo la cualidad o la virtud de abrirnos los ojos, de descubrir que efectivamente el estadio neoliberal del capitalismo es el punto más extremo en la construcción de la desigualdad que haya conocido la humanidad a lo largo de su historia. Y esto que digo parece una frase exagerada, pero es el momento de la historia humana donde tan pocos tienen tanto y tantos tienen tan poco. Somos, creo que ahora, 162 participantes de este Zoom. Probablemente muchos menos de los que somos nosotros sean los dueños de la inmensa mayoría de la riqueza que se produce a lo largo y a lo ancho del planeta. Apenas un puñado de grandes megacorporaciones de las tecnologías digitales hoy están aprovechando la pandemia para acumular riquezas siderales e inimaginables. Yo recuerdo que años atrás, en un documento de las Naciones Unidas, se decía que apenas una cincuentena de fortunas individuales eran los dueños del equivalente al 50% de la riqueza producida por la humanidad. Y eso se ha acelerado en todos los países. No solamente, por supuesto, en los países que han sufrido la desposesión imperial, porque este es otro de los rasgos que se ha expandido dramáticamente en las últimas décadas,
que es la apropiación de recursos por parte de las grandes corporaciones y, por supuesto, de las potencias económicas, sino que también en los propios países más ricos se ha producido un fenómeno de regresión social muy impresionante que pone en evidencia que el neoliberalismo ha herido también a las clases medias, ha herido también, y de forma muy clara y fuerte, a la clase trabajadora de los países industrializados, que vieron como gran parte de su aparato productivo, en búsqueda de sueldos mucho más bajos, se transfirieron, por ejemplo, al sudeste asiático. El neoliberalismo ha sido no solamente una gigantesca máquina puesta a disposición de un nuevo tipo de acumulación del capitalismo, con una radicalización extrema de su financiarización, sino que aparte de lo que significa económicamente, y que es lo que me interesa mucho el poder discutir con ustedes, el neoliberalismo es fundamentalmente el intento de una transformación integral de la humanidad, una profunda e integral transformación que abarca todas las esferas de la vida. Con esto quiero decir, no que antes no existían fenómenos de economización, no que el capitalismo previo era una suerte de estadio virtuoso de la creación de riqueza. Por supuesto que no. Después nos vamos a detener a poner en juego las diferencias entre lo que fue la etapa del estado de bienestar y lo que es hoy la etapa del estado neoliberal. Pero lo que me interesa señalar es que por primera vez en la historia de la humanidad, e inclusive en la historia del capitalismo, todas las esferas de la vida son absorbidas por la lógica económica y por la mercantilización. Absolutamente todas. La educación, la salud, los afectos. Fíjense ustedes en un detalle que a veces le prestamos muy poca atención. A través de las tecnologías digitales le obsequiamos graciosamente nuestra intimidad, nuestros sueños, nuestra biografía, nuestra cotidianidad a corporaciones que las transforman en algoritmos que a su vez se convierten en una mercancía fabulosa para ser vendida a las grandes compañías que de esa forma tienen una información que nosotros ni siquiera sabemos de nosotros mismos. Cada vez que aprieto un me gusta, un like, estoy regalándole gratis algo mío para ser transformado en mercancía por esas corporaciones del mundo digital. Pero no se trata solo de eso. Se trata de que el agua, la naturaleza en su conjunto, el cuerpo, la sexualidad, las relaciones interpersonales, las ciudades, absolutamente todo ha sido mercantilizado. Y en esa mercantilización de todo también se apuesta por otro tipo de humanidad. El neoliberalismo en realidad es una profunda contrarrevolución cultural estructurada como un gigantesco revanchismo social. Les doy un ejemplo para que se entienda. Cuando termina la segunda posguerra y Europa y el mundo estaba todavía en estado de convulsión, los sectores del gran capital tenían miedo. Tenían miedo de la revolución, existía la Unión Soviética, y ese miedo llevó a que tuvieran que negociar. Y de esa negociación, con clases obreras potentes y sindicalizadas, surgió el estado de bienestar. El estado de bienestar fue un acuerdo en gran medida para impedir una crisis mayúscula de las estructuras del capital. Un acuerdo que implicó la reconstrucción social, no solamente de los países europeos o de Estados Unidos con el New Deal de Roosevelt, sino que en países periféricos, por ejemplo, como la Argentina, implicó, con el primer peronismo, la construcción del Estado social. Y la característica del Estado social era que efectivamente el Estado no solamente se iba a ocupar
de cuestiones fundamentales como la salud y la educación pública y el acceso gratuito a esos núcleos claves de la vida social, sino que el Estado también iba a intervenir fuertemente en la vida económica, en las regulaciones de la vida económica, pero no solo como regulador de la vida económica, sino que iba a ser un jugador fuerte de ciertas áreas claves de lo económico, a nivel de la industria, de las energías, de los servicios, etcétera, etcétera. Y si uno mira una curva de la distribución del ingreso desde finales de los 40 hasta mediados de los 70, va a ver que la flecha de los salarios va siempre para arriba. Mientras que la flecha de la rentabilidad del capital y de las ganancias del capital va más o menos amacetada y sube poco. En cambio, si toma el mismo cuadro, pero a partir de los años 80, va a ver que inexorablemente la flecha de los salarios cae y la flecha de la rentabilidad y de las ganancias del capital suben, suben, suben y suben. El deterioro abarca no solamente a lo que llamaríamos la clase trabajadora, sino también a las clases medias. En los últimos 30 años y un poco más, el deterioro de las sociedades abarca también a las clases medias. Por eso, entre otras cosas, protestas como la de los chalecos amarillos en Francia, por eso, entre otras cosas, el crecimiento de sectores de extrema derecha que se nutren del descontento de las clases medias, por eso, entre otras cosas, el triunfo electoral de Donald Trump en los Estados Unidos, por eso esa sorpresa para muchos de que los hijos y los nietos de aquellos obreros que votaron toda su vida, por ejemplo, al Partido Comunista o a los partidos socialistas, hoy en muchos casos voten a las extremas derechas, creyendo que las extremas derechas representan un modelo de reorganización de la sociedad antagónica a un tipo de, no tienen las palabras adecuadas para nombrarlo, pero nosotros podríamos nombrarlo como el neoliberalismo, que ha precarizado sus vidas, que ha generado por primera vez la percepción clara de que sus hijos van a vivir peor que ellos. Si a eso se lo traslada a América Latina, ni hablar al África y a muchos países del Asia, seguramente el daño social, económico, es todavía mayor por los endeudamientos, la desposesión, etcétera, etcétera. Pero con esto quiero decir que el neoliberalismo, para lograr algo de esta naturaleza, tiene que ir por el alma de las sociedades. Yo siempre cito un par de frases muy elocuentes y muy tremendas de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher decía: la sociedad no existe, existe el individuo. El individuo como centro, como norte, como núcleo, como célula del imaginario neoliberal. De ahí vendrá la idea de la meritocracia, de los emprendedores, de que no hay una sociedad, de que cada uno es el administrador de su propio capital. Cada uno es capaz o no de alcanzar el éxito y si pierde es responsable de su propia derrota. La idea de una estructura en la que los individuos disputan, compiten y tienen que hacerse cargo cada uno de su capacidad de tener éxito o no en la vida. Por otro lado, la otra frase, todavía más dura de Margaret Thatcher, es aquella que dice: Tony Blair es el nombre de mi máximo triunfo. Todos lo saben, Tony Blair fue primer ministro del Partido Laborista, que supuestamente era el antagonista del Partido Conservador y el que había sido el gran constructor del estado de bienestar en la Inglaterra de la posguerra. La frase de Margaret Thatcher es elocuente y es tremenda, porque quiere decirnos que logró que la socialdemocracia europea, que el laboralismo inglés como el PSOE español o el socialismo francés o la socialdemocracia alemana, sean los ejecutores de las políticas neoliberales. Y efectivamente la famosa tercera vía de Tony Blair, etcétera, etcétera,
fue nada más ni nada menos que la profundización de las medidas neoliberales de Margaret Thatcher. O en el caso de Estados Unidos, durante la presidencia de Clinton, del Partido Demócrata, que supuestamente era el partido que más representaba al mundo de los trabajadores norteamericanos, llevó adelante de forma radical todo el proceso de financiarización y de neoliberalización inaugurado por Reagan. No perdamos de vista que durante los años de la administración de Clinton se puso en funcionamiento, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, que es un instrumento clave, sin el cual las causas nefastas del neoliberalismo no se hubieran podido desplegar. Entonces, con esto estoy diciendo que, a su vez, el neoliberalismo es una cultura. Tomó la industria de la cultura, tomó a los grandes medios de comunicación y los puso a la vanguardia de la transformación de las mentalidades, de la captura de la sensibilidad, de la captura de las subjetividades, de la construcción de un nuevo sentido común. El caso argentino es arquetípico. Los años 90, el menemismo, le comió el alma a una parte mayúscula de la sociedad argentina. Todos fuimos tocados por esa profunda transformación, no solo estructural económica, sino también cultural simbólica que implicó el menemismo. De la misma manera que la dictadura del 76 al 83 dejó una marca profunda y perversa en la vida argentina. Profunda y perversa. Es difícil entendernos. Es difícil entendernos. Perdón, ¿hay alguien que está hablando ahí? Ahí está. Es difícil entender la sociedad argentina sin este rápido, discúlpenme ustedes, este rápido viaje hacia el pasado. La dictadura inició una transformación estructural que fue no solo económica, sino que también se metió en el cuerpo y en el alma de la sociedad argentina. Lo que León Rosichner planteaba bajo la idea del terror, los cuerpos aterrorizados, atravesaron gran parte de nuestra experiencia durante los años de la democracia. Por eso, para muchos, aquella orden de Néstor Kirchner pidiendo que se bajaran los cuadros fue como la salida de ese terror. Pero así como la dictadura dejó una marca y la Argentina no fue la misma. Y qué decir de una provincia como Córdoba, asolada por la barbarie de Menéndez. ¿No? Cualquiera que piense en la Córdoba previa a la dictadura, sabe que Córdoba, igual que Tucumán, digo, todo el país sufrió, pero hay lugares que por su peso específico, en las grandes tradiciones populares emancipatorias de nuestro país, no fueron las mismas después de la dictadura. Si a eso le agregamos la contrarrevolución cultural que significó el menemismo, que implicó invertir los términos de la propia historia del peronismo, porque el menemismo vino precisamente a hacer todo lo contrario a lo que había hecho el peronismo fundacional. El peronismo fundacional construyó el Estado social. El peronismo fundacional le dio potencia a los sindicatos. El peronismo fundacional permitió que un sujeto social que permanecía invisibilizado se convirtiese en un actor decisivo de su propia historia. Y eso es imperdonable. Desplegó el litigio por la igualdad y lo llevó a un punto fundamental que cambió de una vez y para siempre la vida de los argentinos y argentinas, y de alguna manera la disputa que todavía hoy nos atraviesa como sociedad, tiene que ver con ese primer gesto histórico de transformación estructural de la vida argentina. Y la Argentina de los últimos 70 años es una Argentina en disputa. Es Argentina de la que suelen hablar con desprecio las clases dominantes, porque claro, esa Argentina es la Argentina que puso blanco sobre negro la disputa por la igualdad. Es la Argentina de los derechos, del Estado que interviene y que regula a favor de los trabajadores. Es la Argentina de lo público como lugar fundamental. Es la Argentina de una educación y una salud pública. Es la Argentina del acceso a la vivienda. Es la Argentina de los derechos laborales. Entonces, frente a esa Argentina, el odio, el resentimiento, el revanchismo. Uno puede decir que el gran revanchismo histórico de la Argentina se consuma con la dictadura de Videla y de Martínez de Oz.
pero su punto más sofisticado y perverso se desarrolla con el menemismo en la década de los 90. Digo esto para que no seamos ingenuos. Cuando muchos compañeros y compañeras se sorprenden, ¿cómo es posible que en el 2015 una parte significativa de la sociedad votó a sus propios verdugos? No cabe la ingenuidad. Las sociedades contemporáneas son sociedades en disputa. Al revés, yo diría que la sociedad argentina tiene una virtud, que sigue teniendo una enorme memoria de la igualdad, que ha impedido que la restauración conservadora y neoliberal triunfe de una vez y para siempre. Durante muchos años, nosotros veíamos a Chile y decíamos, qué tremendo lo que sucedió en Chile. Qué tremenda la derrota, no solamente política, económica, sino cultural del pueblo chileno. Chile convertida en el modelo ideal de la sociedad neoliberal, mostrada como el gran ejemplo. Chile que construyó una transición democrática, entre comillas, donde la centroizquierda pactó absolutamente todo con el pinochetismo y Pinochet murió como senador vitalicio. Chile que destruyó el movimiento obrero y la estructura sindical y construyó la idea de pobres pero dignos. Pobres para siempre. La pobreza es algo dado, pero por lo menos podemos trabajar. Chile que privatizó absolutamente todo. La salud, la educación, el agua, todo. A tal punto que cualquier familia que quería aspirar a que sus hijos pudiesen estudiar tenía que endeudarse de por vida. Ese Chile que nosotros decíamos olvidó a Allende, olvidó la experiencia histórica de la unidad popular, tardó más de 30 años, pero dijo, acá estamos, y el año pasado nos conmovió de una manera única, cuando se dieron esas movilizaciones formidables, de una heroicidad increíble, y dijeron, no son 30 centavos por el valor del aumento del subte, sino son 30 años de humillaciones. 30 años de humillaciones. En la Argentina, podríamos decirlo así, el peronismo impidió que la humillación durase por un largo lapso. Hizo inestable una y otra vez la contrarrevolución conservadora neoliberal. El macrismo lo volvió a intentar. 4 años puestos al servicio del mayor endeudamiento de la historia argentina. 4 años puestos al servicio de la destrucción sistemática de derechos, de poder adquisitivo de los salarios, de fragmentación social. 4 años de revanchismo. Y sin embargo, y con todos los medios de comunicación y el aparato judicial puesto a disposición para proteger, cuidar, blindar, como nunca en la historia argentina se blindó un gobierno. Y si me apuran, solo los 2 o 3 primeros años de la dictadura de Videla tuvieron un blindaje equivalente al que ha tenido el macrismo durante sus 4 años de parte de los medios de comunicación. Digo esto porque la pelea de hoy en día es una pelea extremadamente compleja, que implica una pelea por el sentido común, que implica una pelea por el lenguaje, que implica también una pelea por la memoria histórica, que implica un proceso en el que la disputa no es simplemente una disputa económica o resolver el tema de la deuda, sino que es también lograr que una parte importante de los argentinos y argentinas vean de otra manera el mundo. Porque el neoliberalismo es una construcción sistemática del sentido común. Es una construcción sistemática de un modo de vivir en el interior de la sociedad a partir de premisas que son antagónicas a cualquier principio de igualdad. Si yo digo igualdad, y esa era una palabra inexistente en el diccionario de las sociedades bajo gobierno neoliberal. Las palabras que dominan el neoliberalismo son meritocracia, emprendedorismo. Pueden hablar de pobreza, es más, son tan impúdicos que podían prometer pobreza cero. Pero el tema de la igualdad es el tema del que no puede hablar el neoliberalismo, porque la base, la estructura, el ser del neoliberalismo es la producción sistemática de la desigualdad. Por lo tanto,
el tema de la igualdad tenía que quedar afuera de la historia. Y no nos confundamos. No es que para el neoliberalismo el Estado no sirve. Sirve un tipo de Estado que se ponga a disposición de las necesidades de acumulación de los grupos hegemónicos en el tiempo neoliberal. Un Estado que regule a favor de, que legisle a favor de la financiarización, el negocio financiero, la fuga de capitales, el endeudamiento, etcétera, etcétera. Y también esto hay que decirlo, la sociedad neoliberal ha exacerbado una tendencia que estaba en el interior del capitalismo, pero que se ha exacerbado porque es parte de su lógica, que es la tendencia al endeudamiento. No solamente el endeudamiento de los países, el endeudamiento público, sino también el endeudamiento de las personas. Vivir endeudados como sociedad y como individuos es estar sometidos, es que nos controlen, es perder parte de nuestra autonomía y es construir un gigantesco negocio del que se apropian unos pocos. En Chile, para volver al ejemplo chileno, ustedes saben que gran parte de la educación es privada y sobre todo las universidades, todas las llamadas públicas y obviamente las privadas, se pagan. Para poder entrar a la universidad hay que pagar. Muchos que provienen de clases medias, medias bajas, y algunos incluso de sectores populares que hacen un esfuerzo gigantesco, tienen que endeudarse, tienen que sacar préstamos de los bancos para que sus hijos puedan estudiar. Esa masa de dinero es una masa gigantesca de dinero que es parte de la especulación. Y eso ha generado que, no nos olvidemos que durante más de 20 años de todo el periodo democrático, gobernó la centroizquierda en Chile. Y la centroizquierda fue cómplice y mantuvo la privatización de la educación, porque la masa de capital puesta a disposición del negocio financiero no podía ser abandonada y dejarla para perder un negocio tan grande como ese. Y ahora voy a la Argentina de nuevo, y a lo que nos está pasando. Ahí vuelvo. La disputa que hoy estamos atravesando. Por supuesto que imaginábamos que nuestro gobierno tenía que plantearle a la sociedad algo muy diferente a lo que el macrismo había hecho con la sociedad. Y no importa si Macri mintió o no mintió para ganar las elecciones. De vuelta, es pecar de ingenuos pensar que una mayoría abrumadora de argentinos y argentinas votó a Macri creyendo que Macri iba a hacer lo mismo que había hecho Cristina, o algo por el estilo, ¿no? O sea, es un poquito desvalorizante respecto a la propia sociedad. Imaginar que el macrismo no tenía historia previa, como para ingenuamente suponer que, como Menem, sí, todos lo recordarán, revolución productiva y salariazo, Menem era peronista, entonces es razonable que una parte importante del pueblo argentino se haya sentido estafado porque creía efectivamente que Menem iba a desarrollar un proyecto político de raíz bienestarista. En cambio, toda la ideología del macrismo, absolutamente todo, y sus años de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, ofrecían obviamente el escenario para ver cómo funcionaba su práctica económica, su concepción de la sociedad, etcétera, etcétera. Pero hagamos de cuenta que hubo un porcentaje dominado por la ignorancia, la ceguera, la captura del cerebro, lo que fuera, que creyeron que estaban votando a Marx cuando votaban a Macri. Pero bueno, siempre hay algo de ese estilo. Pero lo cierto es que hay una parte razonablemente significativa
de esa sociedad que votó Macri para que Macri hiciera lo que Macri hizo. Sí, no imaginaban que iba a terminar en el desastre absoluto en el que terminó. Pero al mismo tiempo un 40 y algo por ciento de la sociedad, y dentro de ese 40% no cabe la menor duda que muchos fueron víctimas de la política económica y social del macrismo, que sin embargo volvieron a votarlo. Volvieron a votarlo porque esto tiene que ver con estructuras culturales, simbólicas, tiene que ver con la estructura de la subjetivación en la época del neoliberalismo. O sea, no podemos ser ingenuos al analizar las conductas sociales dentro de sociedades como las nuestras. Acá y en cualquier otra parte del mundo las sociedades están en disputa. Por eso una elección del 48% y algo más en primera vuelta es una extraordinaria elección. Después, hagamos un cálculo. Vamos a empezar por comodidad en el 2008. Podríamos ir un poco antes, pero vamos a empezar en el 2008. Entre el 2008 y la elección del 2019, hubo una máquina impiadosa que funcionó las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, para cortar en pedacitos a Cristina Kirchner, la palabra kirchnerismo, populismo, peronismo, lo que ustedes quieran, entrándole a la sociedad por todos los lados posibles, absolutamente por todos los lados, en el programa de Chimentos de las 3 de la tarde, en el programa en que se enseñaba a hacer milanesas a las 5 de la tarde, en el partido de fútbol, ya privatizado el fútbol, a las 9 de la noche, en los diarios, en las radios, en las redes, en los canales de aire y en los de cable. Por todos lados, sistemáticamente la corrupción, el autoritarismo, la mentira estructural, el lawfare, todo el tiempo, a toda hora, en todo momento. Y sin embargo, casi la mitad de la sociedad, si hubiera habido balotaje, hubiera sido más de la mitad de la sociedad. No hubo balotaje, entonces el 48 y algo más de la sociedad dijo no queremos repetir la experiencia brutal del macrismo. Digo, para tomar esto como importante, yo a veces siento que tenemos la tendencia a hacernos el harakiri, ¿no? Y decir, puta, estamos jodidos. Y nos olvidamos de algunos rasgos que para mí son importantísimos de la sociedad argentina. Nombro uno solo para seguir en esta huella, que es el movimiento de derechos humanos. La Argentina ha construido a lo largo de su historia postdictatorial un movimiento de derechos humanos increíble que tiene su base en el gesto ético fundacional y absoluto de las madres. Eso implicó que una parte muy importante de nuestra sociedad haya hecho carne lo que significan los derechos humanos y que cada 24 de marzo, menos el último porque estuvimos en pandemia, cientos y cientos de miles de argentinos y argentinas de todas las edades, y sobre todo jóvenes, se concentren en las principales plazas de las ciudades del país. Y lo hagan en un doble sentido. Por un lado, con el recogimiento del recuerdo de la tragedia que significó la dictadura, pero también, y ustedes lo habrán vivido, en un clima, y sobre todo entre los jóvenes, como festivo incluso, de potencia, de actualización, digamos, ¿no? Para pensarlo de esa manera. Y el movimiento de derechos humanos ha dejado su marca. Es la diferencia con otros países que nos rodean. Brasil sigue teniendo unas fuerzas armadas intocadas, y por eso, entre otras cosas, gobierna Bolsonaro. Uruguay, incluso Uruguay, país al que siempre respetamos y queremos, en su momento no pudo aprobar una ley que impidiese la autoamnistía de los militares. Ni hablar de Chile, dije hace un rato. Pinochet terminó como senador vitalicio. Entonces, el movimiento de derechos humanos en Argentina es extremadamente significativo. Y también una historia que es subterránea y que es persistente, que pese a todos los cambios profundos y la aceleración de la vida social y los olvidos, sigue existiendo, que es esa marca que dejó el igualitarismo del primer peronismo en la imposibilidad de domesticar y convertir en vasallo al trabajador argentino. Ese me parece que también es un punto fundamental. Y no perdamos de vista que no importa
o importa en otros sentidos, si son malos, buenos o regulares dirigentes sindicales, y si hay burócratas y esto y lo otro, la Argentina sigue siendo uno de los países del mundo con mayor tasa de sindicalización. Y eso lo sabemos todos nosotros. Hasta el peor de los sindicatos, porque está gobernado por dirigentes corruptos, es infinitamente mejor que la inexistencia de sindicatos. Con esto quiero decir que la Argentina en la que hoy estamos es una Argentina que está en disputa. Desde la pandemia, el gobierno de Alberto Fernández ha tomado algunas decisiones que son fundamentales para entender qué está en disputa en la Argentina. Alberto en su discurso inaugural dijo aquello de primero los últimos. Y efectivamente cuando toma la decisión de la cuarentena el 20 de marzo y se plantea ese debate entre qué priorizar, si la salud, el cuidado o la economía, no solamente que es un debate fundamental, porque le da un contenido ético-político a la acción del gobierno del Frente de Todos, sino que literalmente pone al Estado al servicio de una reconstrucción, primero del aparato sanitario que había sido vaciado por el macrismo, que aparte degradó el Ministerio de Salud a Secretaría. Pero no solamente la reconstrucción del aparato de salud, que implica que pese a la expansión de los contagios y que estemos en un momento muy difícil, el sistema sanitario argentino todavía resiste, por el inmenso esfuerzo, obviamente, de todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, pero también por lo que el Estado puso e hizo para reconstruir un sistema muy debilitado. Pero eso hay que agregarle otras decisiones fundamentales, que es volcar, ya llevamos más de 6 puntos del PBI en el IFE, en darle a decenas de miles de empresas el dinero para que la mitad del salario de los trabajadores les llegue directamente a los trabajadores como pago del Estado. Y así podríamos seguir, y dentro de eso otras decisiones que muestran hacia dónde tiene que ir el Estado. El DNU congelando el aumento de las telcos, pero no solamente congelando el aumento de las telcos, sino declarando servicio esencial a las telecomunicaciones y al servicio de Internet y todo lo que eso significa. Lo que significa políticamente como decisión. Es decir, por un lado, la conciencia que aparece de que el Estado tiene que ocupar un rol clave en la reconstrucción económica que implica regulación, intervención, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, obviamente, la brutal reacción de los grupos económico-mediáticos que usan todas sus baterías para tratar de horadar, descalificar, debilitar al gobierno nacional. Todas las estrategias posibles, no han dejado de utilizar ninguna. Utilizaron la fuga de capitales, el intento del golpe contra el peso, la justicia, los presos, lo que ustedes quieran, los que salen a protestar, los anticuarentena, las movilizaciones pidiendo república, libertad, y etcétera, etcétera, etcétera. Lo han utilizado todo. El enfrentamiento entre Cristina y Alberto, en fin, todas las estrategias posibles. Esta es la disputa que hoy se da en la Argentina. Es la disputa que tiene como un momento complejo, difícil, la travesía de la pandemia, pero que de cara a la salida de la pandemia implica qué tipo de Estado vamos a construir. Si vamos a regresar sobre ese Estado que fundamentalmente trabaja para proteger los intereses de muy pocos. En el macrismo me sobran los dedos de la mano para enumerar a aquellos que se beneficiaron. Los grandes jugadores financieros, los exportadores, grandes exportadores de granos, los dueños de las compañías de energía, los familiares y amigos de Macri. Y empecemos a frenar la enumeración porque no muchos más. Pero lo que quieren es un Estado que garantice sus negocios.
El Estado que se tiene que construir está siendo señalado todos los días a partir de las decisiones que viene tomando desde hace meses el gobierno nacional y que tiene que ver con esta intervención del Estado en la reconstrucción de derechos, en la protección de los más débiles, en la regulación, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el punto en el que estamos, este es el punto de la disputa, que no es sencilla, que es difícil porque nos enmarca en una región muy complicada, será para otro momento analizar nuevos maridajes, como el que se da entre neoliberalismo y neofascismo. El caso brasileño es arquetípico, un neofascista como Bolsonaro, que económicamente tiene como ministro de Economía a un ultra neoliberal formado en la Escuela de Chicago. En fin, temas para seguir discutiendo, que no quiero abusar de hablar demasiado. Dije que iba a hablar no más allá de 40 o 45 minutos, como para que ustedes opinen, pregunten y sigamos un rato más. Gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Ricardo. Invito a que abran los micrófonos y aplaudamos un poco. Un caluroso aplauso, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Y que Bravo. Ricardo, y que siga el contacto con los cordobeses. No, Queremos cierto. perder el hilo, no queremos perder el hilo de semejante lujo de tenerte en contacto con este grupo de reciente formación Cultura en Acción. ¿Ah? Ahora sí. Gracias. No estaba prendido, acabo de prender yo. La verdad que muchísima gente, 206. Muy bien. Vamos todavía a Córdoba. Muy bien. Ricardo, Sí. Paula de Córdoba, soy Hola. docente, vicedirectora de una escuela, y en este momento los directivos de las escuelas estamos soportando el peso del sistema educativo sobre nuestros hombros, y estamos viendo con gran tristeza, mucha tristeza, estamos vislumbrando el futuro de nuestros niños, con muchísima tristeza. Esta brecha informática, tecnológica, ha profundizado las diferencias sociales. Y se me ocurrió esta reflexión a partir de que vos decías cómo vamos a abordar el futuro post pandemia, en qué marco vamos a construir una sociedad y un Estado que ampare a todos estos chicos nuestros. Yo me gusta llamarlos mis chicos porque los amo y porque siento con mucha tristeza lo que están viviendo. Estamos viviendo momentos catastróficos. Nosotros sabemos de chicos que no comen, de chicos que no han podido rendir sus exámenes porque no tenían cómo. Entonces, es una sociedad que se va a construir, digamos, al modelo fordista, si se quiere. Estamos viendo un neofordismo con un capitalismo sangriento, exacerbado, porque uno creería tal vez que mirando todo esto que iba a salir lo mejor del ser humano. Decíamos, ay, la solidaridad, esta concepción medio inocente, ¿no es cierto? Se me ocurría un poco este concepto de los franceses, del hombre nuevo, del hombre natural, del hombre bueno naturalmente, y no. Paula, da pie. ¿Sí? Tenés que dar pie a otro, Paulita. Gracias. Bueno, perdón. Es muy interesante y muy valioso lo que Paula está planteando. Yo les diría que lo que podemos hacer es, quizás que alguien que coordine, no sé si José o quién, vaya eligiendo preguntas y después tomamos varias y volvemos. Pero quiero aclarar que me parece lo que Paula está diciendo es un tema fundamental y si hay tiempo poder darle una vuelta a eso con todo. Ante todo, Ricardo, yo soy el doctor Paz, estamos acá en Cultura en Acción y hemos sistematizado lo que se preinscribieron las preguntas a fin de planteártelas. Muchas las respondí en tu brillante disertación,
nosotros, la mayoría de los participantes de los 200 han elaborado preguntas que hacen a Sí, lo yo la vi, yo global, la vi. Sí, sí. a lo de América Latina, que muchas las has contestado. Y si vos me permitís, le hemos Sí. categorizado y que están mucho también incluidas en lo que he visto en el chat y en lo que planteaban algunos de los Perfecto. participantes. Una de las preguntas que surgió y que surgió casi como una preocupación más que como una pregunta, era cómo sostener los gobiernos populares en América Latina atendiendo a la embestida destituyente de la derecha, que muchas veces se ha concretado en golpe de Estado, Bolivia, en Centroamérica, o que ha generado las proscripciones, el caso de Correa o de Lula en Brasil. ¿Cómo contrarrestar esa embestida? Y que también va de la mano, pensado en esta cultura de la pandemia, del modo COVID de vivir, una de las preguntas que dice, ¿podremos tener una vacuna contra estos inescrupulosos de la derecha? ¿Sí? Entonces, y no está mal la analogía con el término de la vacuna, ¿no? Entonces, esas son unas preguntas que también, no sé si te querés responderle, después te paso algunas que tenemos. Dale. Una buena noticia y una mala noticia. Vamos a empezar por la mala. Vivimos un periodo de restauración brutal, neoliberal, en una región que en los primeros 15 años de este siglo se constituyó en una experiencia formidable y única prácticamente a nivel global de sociedades que disputaban el modelo hegemónico del neoliberalismo dominante. La mala noticia es que vivimos un periodo donde un país tan importante como Brasil, tan querido como Brasil, con una historia y una cultura extraordinarias, está siendo asolado por una barbarie que nos cuesta aceptar. También quedamos atónitos cuando en un fin de semana el gobierno que uno reconocía como el que más lejos había llegado, transformaciones más profundas, con un caudal sociopolítico y cultural enorme, fue derrocado casi al modo tradicional de los viejos golpes de Estado, como fue el caso del derrocamiento de Evo Morales. También, por supuesto, otro modelo, pero perverso, como fue la traición de Lenín Moreno, que implicó, entre otras cosas, el exilio de Rafael Correa y los dirigentes del correísmo y la persecución y el encarcelamiento del vicepresidente. La derrota hace relativamente poco tiempo del Frente Amplio en el Uruguay. Y así podríamos seguir, ¿no? La buena noticia es que nada es eterno. Ni los gobiernos popular democráticos, ni por supuesto los gobiernos reaccionarios y revanchistas. La Argentina es un ejemplo en ese sentido. Esto significa que no hay garantías. No hay una fórmula mágica que nos permita de una vez y para siempre decir se acabó y ya no va a haber más gobiernos ultraliberales, reaccionarios o lo que fuere, porque la vida de las sociedades es como la vida de los individuos. Viven en el interior del tiempo, en el interior de la historia, y todo lo que vive en el interior del tiempo y de la historia tiene su momento de expansión, de crecimiento, pero también se termina, también se muere. No solamente se mueren las personas, sino las sociedades también cambian. Tuvimos experiencias notables, socialmente hablando, que en algún momento se agotaron, entraron en crisis, no pudieron sostenerse, pero también hay que tener cuidado con transformar al capitalismo en una especie de conquista de la eternidad. Hay una famosa frase de un intelectual norteamericano, Fredric Jameson, que dice algo así, como que él le resulta más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Y juega con eso, ironiza con eso, y la verdad es que
el capitalismo también está en una crisis tremenda, brutal, que el neoliberalismo es una etapa de descomposición la que está viviendo. 2 minutos para tratar de transmitir esto. El ciclo histórico del neoliberalismo empezó en la década del 80. Su momento de mayor legitimidad sociocultural fue desde esa década hasta principios del siglo XXI. Cuando hablo de legitimidad, quiero decir que el neoliberalismo penetró, no solo en términos económicos, sino en términos culturales, en términos de mandatos sociales en el interior de la vida de gran parte de los países del planeta. Hizo esto que planteaba hace un rato, cambiar sentido común, transformar percepciones de la realidad, darle centro al individuo como núcleo esencial de una sociedad articulada bajo la lógica del egoísmo, la lógica de la lucha de todos contra todos, del egoísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa legitimidad que en América Latina estalló mucho antes, porque América Latina fue el laboratorio de la tragedia del neoliberalismo en las últimas 2 décadas del siglo pasado, y hizo de nuestro continente el más desigual del planeta. No el más pobre, porque el más pobre seguía siendo África, pero sí el más desigual. Una de las tragedias de nuestra historia contemporánea es que la salida de las dictaduras, que se dio desde el principio de los 80 hasta el final de los 80, se dieron en el mismo periodo histórico en el que el neoliberalismo se convertía en hegemonía global y que era capaz de capturar a las propias democracias y ponerlas al servicio de la neoliberalización de las sociedades. Lo hizo a un ritmo diferente, porque la historia era distinta en los países europeos, donde el proceso de desgaste y de vaciamiento del estado de bienestar fue mucho más amacetado que la velocidad con la que se destruyó el estado de bienestar en América Latina y se endeudó a los países de América Latina. En esos 20 años, la deuda de América Latina creció exponencialmente y al mismo tiempo la respuesta fue la respuesta del desguace de los estados, las privatizaciones, y una parte de la sociedad creyó que eso es lo que había que hacer. Todos recordarán aquel formador de la mayoría de los comunicadores, entre comillas, de los medios hegemónicos, que en la década del 80 le hablaba a Doña Rosa y le decía a Doña Rosa, mirándola a los ojos, que todos los días los trenes nos hacían perder $2 millones. Usted, 2 decía, no 1, $2 millones. Decía usted, Doña Rosa, a usted le sacan $2 millones. Y Doña Rosa lo miraba a don Juan, que había sido trabajador ferroviario, y le decía, ¿qué hiciste? Es eso que estoy ironizando, y aquella frase de achicar el Estado es agrandar la nación, penetró en una parte importante de las clases medias, e incluso en algunos sectores de la clase obrera mejor paga también, que después va a tener sus consecuencias en la famosa disputa por el tema del impuesto a la ganancia sobre los salarios, que hizo que un 10% de trabajadores bien pagos se movilizaran contra un gobierno que había logrado, entre otras cosas, que sean trabajadores bien pagos. Pero lo que apunto es que hasta el 2008, hasta la crisis de 2007-2008, las sociedades iban bajo el impulso, las sociedades globales, de un neoliberalismo que parecía intocable, absolutamente triunfal, y en todo caso podía haber una especie de disputa entre Estados Unidos y China, pero China, que era parte de la Organización Mundial del Comercio, en realidad no le disputaba al neoliberalismo la idea de un capitalismo global como el que se estaba desarrollando. La crisis del 2008 rompe esa legitimación. No inmediatamente, porque ustedes recordarán que la respuesta a la brutal crisis generada por los bancos y las famosas hipotecas basura y la especulación salvaje que tuvo la complicidad no solo de los bancos, sino de esas estructuras llamadas supuestamente a fiscalizar y a clasificar las deudas y demás, que todas mintieron, todas engañaron y llevaron a la peor crisis del capitalismo después de la crisis del 30, y que paradójicamente, pese a que en los meses inmediatamente posteriores a la crisis en todos los diarios importantes del planeta se discutía, incluso se volvía a leer a Marx y se decía que había que reformar y qué sé yo,
Sin embargo, los estados nacionales, los gobiernos de los estados nacionales, en muchos casos incluso gobiernos socialdemócratas, con dinero público real y el otro dándole a la maquinita, volcaron millones de millones de miles de millones de euros y de dólares para salvar a los grandes bancos. Todavía en ese momento las sociedades habilitaron esa salvación, habilitaron la salvación de los bancos. Pero a partir de allí se agudizó y se profundizó, entre comillas, vamos a decirlo así, la maldad del neoliberalismo, que siguió golpeando brutalmente en los países centrales también a las clases medias y a los sectores de los trabajadores asalariados, deteriorando su vida cotidianamente hasta llegar en los últimos años a grandes movimientos de protestas que fueron paralizados por la pandemia. Recordemos, insisto de nuevo, con los chalecos amarillos, con las protestas en Inglaterra que terminó con el voto del Brexit, que paradójicamente fue un voto que en realidad identificaba a la unidad europea, a la Unión Europea, como la responsable de la crisis económica de las clases medias y de los trabajadores ingleses. Y así podríamos estar un rato largo, porque a mí me parece que es importante, pero lo dejamos rápidamente, discutiendo qué es esta nueva derecha europea, qué pasa con este nuevo maridaje entre neofascismo y neoliberalismo, pero que se hace en nombre de la reconstrucción de un Estado social racializado, donde todo para los franceses, nada para los migrantes, todo para los italianos, nada para los migrantes. Da para discutir porque es algo que está en el horizonte y es uno de los peligros de época. Pero lo cierto es que si de esta pandemia se sale solamente bajo la lógica de una profundización de todo lo que nos llevó a la situación en la que estamos, la verdad es que la situación se va a volver incontrolable. Por varios factores. Hay uno que no mencionamos, pero que es fundamental también. El COVID-19 no es el producto de una casualidad. No es el producto de que azarosamente un murciélago que no le funcionó el radar fue a parar a donde no tenía que ir, le chupó la sangre o inyectó en una interfaz a un animal que a su vez, también por las casualidades de las cosas, fue a parar a un mercado de una ciudad para nosotros ignota del sur de China y por casualidad se desplegó por las rutas del planeta para generar la pandemia más impresionante de la que tengamos memoria. No, eso tiene que ver con la deforestación, tiene que ver con la crueldad infinita de la industria de la carne animal, las macrogranjas de cerdos, el hecho de que los propios chinos hayan tenido que sacrificar a más de 500 millones de animales por la gripe africana, tiene que ver con el crecimiento desmesurado de las ciudades, tiene que ver con el calentamiento global, tiene que ver también con un capitalismo depredador a niveles gigantescos. Si no aprendemos, si no empezamos a cambiar algo, la mala noticia es que en realidad no es que va a haber una eternización del capitalismo, lo que va a haber es un fin de la vida humana en el planeta Tierra. El planeta seguirá, se reordenará, no sé qué le pasará, pero nosotros no vamos a estar más. Me da pie, Ricardo, porque una de las, para seguir el discurso que estás teniendo, el impacto de la pandemia, una de las cosas era atribuible a el COVID, a este deterioro del ambiente que ya lo manifestaste, ¿no? Pero también una de las preguntas es, esta pandemia, la pregunta está hecha quizá a propósito para responder que no es tan así, ¿no? Pero te la leo. ¿El escenario de la pandemia y la pospandemia va a producir cambios sustanciales en las relaciones de poder, consolidando a un Estado garante de derecho y cuidador, o se va a consolidar una hegemonía de sistemas y modelos que llevan a la exclusión? ¿Sí? Pensada la crisis, entre comillas, del capitalismo generado por la pandemia, obvio que el capitalismo ya venía en crisis antes, pensada en estas alternativas, estos escenarios que a veces son muy difíciles de construir, pero muchos de los participantes planteaban, dicen, ¿a dónde vamos en la pospandemia, ¿no? ¿O consolidamos qué nuevas características tiene el Estado? ¿O generalmente nos perdemos como muchas veces en la historia? A ver, bueno,
Es una pregunta tremenda, ¿no? Los primeros 4 meses de la pandemia, encerrado en mi casa, escribí furiosamente. Me salió escribir y escribir y escribir. El mes que viene ya estará el libro, espero, en librerías, donde me traté de pensar, de interrogarme alrededor de todas estas cuestiones. En algún momento decía, lo peor que nos va a pasar es que una parte mayoritaria de la humanidad vaya en peregrinación a rendirle culto a los nuevos dioses de Silicon Valley, porque hay también una especie de fervor tecnológico. Creo que era Paula que había hablado antes, el tema de la educación, el tema de... Yo soy profesor universitario, antes de entrar con ustedes estuve 1 hora dando clases. Odio el sistema porque me parece que hay algo del cuerpo, de la sensibilidad, del contacto, del intercambio, que obviamente las tecnologías destruyen. Cualquiera que haya tenido a lo largo de su vida una experiencia en la universidad sabe que las mejores cosas suceden por fuera, en el pasillo, en el bar, en el contacto con la profesora, el profesor, los amigos, que los cuerpos en la vida son esenciales. Los cuerpos en la vida son esenciales. Que obvio, estas tecnologías nos ayudan, en este momento nos permiten comunicarnos, logran que hoy estemos hablando casi 200 personas de distintas partes, no todos, hay gente que está mirando de otras partes, de otras provincias, hasta de otros países, todo eso, qué bien, pero al mismo tiempo hay un enorme peligro. Hay un peligro que tiene que ver con la vigilancia, con lo que yo les decía hace un rato, con la mercantilización de nuestros afectos, que tiene que ver también con el desarrollo y el crecimiento exponencial de una tecnología que nos reemplaza en términos reflexivos, que toma las decisiones por nosotros. Hoy hay un enorme debate en relación a eso, que debe ser parte de un debate a la salida de esta pandemia. También sabemos por experiencia histórica, siempre es bueno no perder de vista que para entender el presente hay que mirar el camino recorrido, la experiencia histórica, porque una de las perversiones de este sistema es que quedemos anclados en un presente eterno, que el presente es la absoluta y cerrada experiencia en la que vivimos. Mirar la historia, jugar en espejo, comparar, es aprender también. Sin dudas que el capitalismo ha aprovechado sus crisis para concentrarse, para ser más violento, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que hubo crisis que llevaron a un replanteo del propio capitalismo. La crisis del 30, que fue una crisis gigantesca, que conmovió a las estructuras de todos los países y fundamentalmente de los países centrales, produjo de todo, pero también produjo el estado de bienestar. También generó las condiciones para salir de ese capitalismo ultraliberal de los años 20 que había generado precisamente las condiciones de la crisis que explotó en el 30. Por supuesto que también estuvieron los fascismos, no cabe duda. En la crisis de la década del 20 y de la hiperinflación, en Alemania salió el nacionalsocialismo y previamente en Italia el fascismo, pero también hubo la experiencia de la revolución en Rusia al finalizar la Primera Guerra Mundial. Es decir, la humanidad siempre está en estado de conmoción. A la salida de la Segunda Guerra Mundial, yo se los planteé hace un rato, se construyó un consenso que fue el momento, vamos a llamarlo así, más igualitario en la historia del capitalismo. Para muchos países, para otros no. Fue el momento también de la descolonización. Si ustedes viajan al comienzo del siglo XX, Francia e Inglaterra eran las dos principales potencias coloniales y tenían dominio sobre gran parte de Asia, de África, y a partir del final de la Primera Guerra Mundial y claramente desde la Segunda Guerra Mundial, estallaron y se produjeron los grandes movimientos de liberación y de salida del colonialismo. Estados Unidos, que se convirtió en la potencia hegemónica a partir de la segunda posguerra, sufrió la derrota monumental de los años 60-70 en un pequeño país llamado Vietnam.
Pero no solo eso, sino que los Estados Unidos, que en la década de los 90 parecía que se iba a llevar puesto el universo por delante, con las nuevas formas del capitalismo y etcétera, etcétera, hoy está en una disputa con China y hoy claramente estamos frente al fin de la hegemonía global de los Estados Unidos. No sabemos muy bien cómo será la disputa, cómo terminará, cómo se dará este proceso o cuántos histórico. daños producirá por esa caída, ¿no? Sí, la mala noticia es que cada vez que el capitalismo tuvo 4 grandes estructuras hegemónicas. Las 2 últimas son las de Inglaterra y las de Estados Unidos. Cada vez que terminó una de esas estructuras hegemónicas, generalmente hubo un gran nivel de destrucción vía guerras, Primera Guerra Mundial, la hegemonía inglesa, que termina de redefinir la hegemonía norteamericana con la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto que el peligro siempre está a la vuelta de la... Ricardo, siguiendo esa línea discursiva de las preguntas, esto de pensar y que hay también una participante, Ana, lo plantea, la construcción de sentidos, y esta no es la oportunidad para tomar las iniciativas. Y también le podemos abrochar con esta pregunta, que en el sentido de que el gobierno de Cristina y el de Alberto, es más, expresado en el presupuesto que ha elevado, es una política económica keynesiana. Habrá que pensar en dar una vuelta de tuerca o seguir entrando en las alternativas que fija el capitalismo, entre comillas, humanizado. ¿No será el momento de tomar la iniciativa? Obvio, siempre el momento... uno lo toma por deseo, ¿no? Sino por el contexto que vive. Pero ¿se entiende esto? ¿Podemos pensar en un modelo de desarrollo post-keynesiano, sabiendo lo bueno que puede tener el keynesismo en el capitalismo, especialmente latinoamericano? Está claro, si fuera mi decisión, es obvio que hay que diseñar sociedades que puedan ser post-capitalistas. El capitalismo es un sistema de depredación, que no hay un capitalismo bueno, que sí puede haber un capitalismo embridado en determinadas circunstancias históricas, como fue el capitalismo en los países centrales a partir del final de la segunda posguerra, lo que los europeos y particularmente los ingleses llamaban los 30 años gloriosos. Gran parte de nuestra generación crecimos con lo que fue la revolución cultural de los movimientos musicales de la Inglaterra de los años 60. Gran parte de esa revolución fue el producto de los hijos de la clase obrera y de los mineros ingleses, que a partir del estado de bienestar llegaron a las universidades, construyeron una cultura impresionante. Obviamente que el neoliberalismo lo que ha hecho fue invertir esos términos. Con esto quiero decir que hay momentos históricos donde se puede generar un embridamiento del capitalismo. Pero el capitalismo, por definición, por naturaleza, es un sistema que apunta a la reproducción infinita de su propia tasa de rentabilidad. El capitalismo es ciego, el capitalismo es amoral. Se lo puede capturar, encorsetar, regular relativamente. Lo que queda claro es que durante un par de siglos, y sobre todo en el último siglo, el sistema productivo del capitalismo basado en los combustibles fósiles, en la energía barata, nos ha llevado a la extenuación y a la catástrofe ambiental. Si eso no lo revisamos, estamos obligados a hacerlo. No sé si quienes gobiernan hoy el planeta van a querer hacerlo. Estamos obligados, hay que exigirle a nuestros gobiernos políticas de cuidado. Ya no podemos pensar como si fuera una palabra mágica en la palabra crecimiento, como si la palabra crecimiento fuera mágica y fuera la solución de todos nuestros problemas. Más bien hay que pensar en otras formas de creación económica. Hay que tratar de encontrarle la vuelta a la producción de otra energía sustentable. Hay 1000 libros escritos, mucha gente que ha dedicado décadas a reflexionar sobre los temas ambientales, sobre la cuestión de la producción, sobre las formas del trabajo. También es cierto que las sociedades están muy contaminadas al mismo tiempo, y un gobierno con buenas intenciones necesita también responder a las demandas de las sociedades. Y las demandas de las sociedades todavía es consumir,
consumir más. Uno de los problemas trágicos de los gobiernos democráticos populares de los primeros 15 años de este siglo en América del Sur es que lograron una movilidad social ascendente basada en el mercado interno y en el aumento del consumo, generando que sectores excluidos alcanzaran acceso a niveles de consumo como nunca antes habían tenido y que se formaran incluso nuevas clases medias. Eso, por supuesto, que es meritorio, pero al mismo tiempo es el huevo de la serpiente, Claro. porque aquel que se construye su ciudadanía bajo la lógica del consumismo no se convierte en un ciudadano altruista, solidario, con conciencia de clase, con memoria histórica. Se convierte en un ciudadano consumidor, y el ciudadano consumidor, por definición, es egoísta, es autorreferencial, pierde sus raíces en muchos casos. Este es un tema para nada menor. Claro. Es que Yo no tengo una respuesta. No tengo una respuesta. No, Lo pero que sí es que hay que dar una pelea. dejas Sí. un punto de inflexión en el sentido de que tanto que los gobiernos populares hablan de la inclusión, habrá que pensar en otro tipo de inclusión que no sea satisfacer las necesidades básicas o las de consumo, ¿no? Creo que podría ser un punto Sí. para tratarlo. No, Vayamos a ver, bajando un poco. Un ejemplo nomás. Sí. Yo creo que, yo no sé si podemos de la noche a la mañana abandonar la matriz sojero exportadora. Pero sí sé que es fundamental ir avanzando en un proceso virtuoso que nos permita en un camino ir sustituyéndola. Por ejemplo, ampliando, y ahí el Estado tiene que tener un rol fundamental en todo sentido, la agricultura familiar, la agroecología, el cuidado y que funcione una genuina ley de bosque que custodie el patrimonio natural, que se termine de aprobar una ley de humedales que reprima de verdad como tiene que reprimir a aquellos que incendian el país. Ahora se está incendiando de Casualmente, nuevo. esa es una de los pedidos de demanda de los participantes en decir si se puede ir sustituyendo el extractivismo perverso y la patria y la frontera Miren, sojera, ¿no? le voy a contar una Y que, intimidad. Una sí, intimidad. Una intimidad para ¿cuántos? 178. casi somos. 200 ahora. Casi Bueno, ahora 200. pueden haber bajado. Sí. Alberto Fernández me hizo el honor de nombrarme asesor de su consejo de asesores. Eso implica una serie de actividades. Alberto, desde el primer día, cuando nos reunimos como consejo, pequeño consejo, nos dijo que él no quería que le doremos la píldora. Chupamedias. Casi que usa esa palabra, ¿no? Y la verdad que a lo largo de todos estos meses, cada uno de nosotros, por sus características, en su función, la pandemia ha generado que tengamos distintas funciones, hemos establecido un diálogo y una relación con Alberto. Y Alberto es alguien, y esto es algo importante, que escucha no quiere decir que necesariamente esté de acuerdo, pero que escucha y que le interesa la mirada distinta a la que él está teniendo. Le interesa discutirlo, le interesa la discusión, le interesa discutir la cuestión ambiental, escucha, está aprendiendo. No es lo mismo llamarse Alberto Fernández que ser presidente de la Nación, ¿no? De la misma manera que no era lo mismo llamarse Bergoglio que ser Francisco. El Alberto político, cuadro político, jefe de gabinete, etcétera, 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 opositor después de, etcétera, 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 vive la experiencia de ser presidente de un país tan complejo como la Argentina, en un contexto como el que estamos viviendo, y también, por supuesto, que de su primer imaginario, cuando sube el 10 de diciembre, a la actualidad han pasado muchas cosas, entre otras, un enorme aprendizaje en relación a qué Estado. Alberto era alguien mucho más cauteloso respecto al déficit fiscal, respecto a la relación entre Estado, economía, lo privado. Era, para decirlo de algún modo, más liberal. Hoy es mucho menos liberal que lo que era el 9 de diciembre. Hoy tiene mucha más conciencia del rol del Estado y hoy también
tiene más conciencia de la problemática ambiental. Por supuesto que eso implica que la sociedad lo ponga en discusión, que la sociedad sea capaz de embanderarse detrás de un proyecto de sustentabilidad genuina y no que no sea solo quimérica, que la sociedad, una parte importante de la sociedad, apoye que haya propuestas que piensen otro tipo de proyecto económico y que no sea simplemente crecer por crecer o que esté vinculado a una vieja matriz desarrollista que ya no funciona más y que no debiera funcionar porque nos lleva a una situación muy compleja. Entonces, en ese sentido me parece que se abren oportunidades, que también es muy importante que podamos salir de esta pandemia para poder expresarnos del modo como mejor nos sabemos expresar, que es en las calles, movilizando una base social que ha llevado a la presidencia a Alberto y a Cristina, pero que hoy está en sus casas. Ahí está un poco, me vas dando pie para otra de las preguntas. Una de las cuestiones que dice cómo contrarrestar la categoría política del odio, o sea que no es una cuestión de tripa, de locura, ¿sí? De los loquitos que pueden andar verborrágicos por ahí, sino que se ha constituido como una estructura política del odio, y también las estrategias usadas por la derecha en la capacidad de agendar y de formatear las subjetividades a través de los medios hegemónicos. Y ahí va abrochado en esto. ¿Es posible que todavía no tengamos una norma que regule los medios de comunicación en términos éticos y de sanciones o normas ante las mentiras que producen? Pongamos el caso de Aníbal, ¿no? Le costó la gobernación y quedan impunes en ese sentido. O sea, ¿cómo contrarrestar? Y abrochado en esto, que en el contexto de pandemia, la calle la toman estos sectores muy apoyados porque la calle son medios de comunicación, ¿cierto? O sea, la calle no es, si no sale en la comunicación, esa calle no existe. Y bueno, ¿cómo los éticos respetuosos no podemos salir a movilizar en contrarrestar en esta tensión continua que se tiene con la derecha, ¿no? A ver, es una pregunta compleja. Yo hablaba de revanchismo social. A ver, un ejemplo para que se entienda a dónde quiero ir. Estados Unidos no proyectó su dominación global solo y exclusivamente asentándose en su poderío militar o en su poderío económico. Por supuesto que lo hizo, tanto con el poderío militar como con el poderío económico. Pero una parte fundamental de su expansión global tiene que ver con la industria de la cultura, con ese nombre propio de la fantasía planetaria que lleva el nombre de Hollywood, en el sentido metafórico del término. La americanización del mundo tiene que ver con una gran construcción cultural que expandió hacia el resto de los países una suerte de imaginario dominante, de querer vivir como en California, para decirlo de alguna manera mal y pronto. Dar una pelea contra eso es una pelea complejísima. Cada vez que una persona entra a un shopping center, esa persona mira el mundo en gran medida, de manera performativa, por la lógica que está en el interior de ese shopping center. Esto no es que sea mecánico. Esto tiene que ver con la complejidad del capitalismo, la mercancía, la fascinación que genera la proliferación. El hecho de pararte frente a una góndola y que te digan que tu libertad es hija de que puedes comprar la marca de yogur que se te ocurra y reducir la libertad a simplemente una cuestión patrimonial e individual, como si la historia de la libertad fuera solamente la historia del individuo, la propiedad y su deseo de consumir. Y toda la libertad es eso nada más. Ahí han ganado una gigantesca batalla del sentido común, que en la Argentina tiene que ver con el hecho de comprar dólares o que no puedas comprarlos nunca, tiene que ver con la reducción de la libertad a individuo y estructura patrimonial. Soy dueño de mis propias decisiones.
cuando la historia de la libertad está unida a las luchas colectivas, a la primera persona del plural, a la lucha contra la servidumbre, a mil otras cosas. Sin embargo, logró el liberalismo que el concepto de libertad se asocie a individuo, a cuerpo y a propiedad. ¡Chao! ¿No? Entonces, frente a eso, la lucha es una lucha complejísima, porque entre otras cosas, cuando citaba a Margaret Thatcher, aquello de no existe la sociedad, existe el individuo, tendría que agregar que lo que hizo el neoliberalismo fue desocializar nuestras estructuras sociales, desocializarlas. La vida en el interior de las sociedades en los últimos 30 o 40 años es como si hubiera pasado por una picadora de carne. Rompió vínculos de solidaridad, pertenencias de clase, ámbitos de arraigo, o sea, ha sido muy demoledora. Y por supuesto, el instrumento fundamental en la Argentina y en el planeta han sido los grandes medios de comunicación, la industria de la comunicación y de la cultura. Fíjense, ¿no les sorprende que décadas atrás pensábamos en términos utópicos y que ahora el grueso de las series que todos vemos en las plataformas sean distopías? Distopías, ¿no? Ese mundo que es el de mañana a la mañana y que está estallado, podrido, lleno de muertos vivos, de un planeta maldecido por la catástrofe ecológica. Vivimos en un horizonte distópico, al mismo tiempo que el capitalismo nos sigue prometiendo los paraísos artificiales del consumo infinito. Entonces, frente a eso, hay que construir todos los días una especie de resistencia. Medios de comunicación, cómo intervenir, es muy difícil, porque hay un sentido común muy arraigado. Si yo digo quiero regular los contenidos amorales de los medios de comunicación, me van a acusar inmediatamente de restringir la libertad de expresión, ¿no? Ese núcleo que es el corazón del pensamiento liberal exportado. En Estados Unidos se exportaron dos cosas. Una, la enmienda que garantiza la libertad de expresión, y la otra, la que garantiza la libertad de portar armas. Fíjense qué interesante dialéctica que se opera en esa región. Es una pelea muy desigual, porque aparte, la industria de la comunicación está basada en una estética también, que es la industria del divertimento, que es la industria de la cultura tal cual la conocemos, y no es fácil disputar y competir contra esa industria que, como decía un amigo, los medios de comunicación son como el agua. Es un ejemplo maravilloso. Cuando uno tiene sed, no está pensando en la composición química del agua, toma agua. Si tiene que darse una ducha, no está pensando en ingeniería que le permite que el agua llegue y poder bañarse. Se da un baño. Los medios de comunicación se parecen al agua. Se levantan con nosotros, se acuestan con nosotros, educan a nuestros hijos, se meten a nuestra cama y nos formatean en gran medida nuestra representación del mundo. Entonces tenemos que dar una batalla, que es una batalla de reinvención también de nuestro lenguaje, nuestro sentido común, que hoy está en una disputa muy desigual, porque a todos nos educaron no para pensar en los derechos del árbol, nos educaron para simplemente seguir creciendo infinitamente, para consumir, para que no me importe demasiado consecuencias lejanas que yo no voy a ver. Me educaron para ser individualista, no para pensar en lo colectivo. Entonces, todo eso es lo que tenemos que dar la pelea por recuperar. Yo parto de una premisa también. En las sociedades actuales, muy complejas, es imposible imaginar mayorías abrumadoras. Sí podemos imaginar mayorías consistentes, que nos permitan avanzar, que nos permitan dar una lucha, una pelea cotidiana. A veces esa pelea parece avanzar muy despacio, otras se rompen los diques y las multitudes expresan una potencia que uno no imaginaba que tenían. Dos ejemplos. Yo les daba hace un rato el ejemplo de Chile. No imaginamos, la verdad, no imaginábamos un nivel de valentía como el que mostró un pueblo que parecía muy resignado a su situación histórica.
Pero otra podría ser el tema del feminismo, de lo que ha cambiado en los últimos 4 o 5 años en nuestra cotidianidad, en nuestro lenguaje, lo que ya no podemos aceptar. Que nuestros hijos, por supuesto, hace tiempo que no aceptan ni permiten que se introduzca un tipo de lenguaje lesivo a la condición femenina o a la condición de la diversidad de género. Si uno dice alguna gansada de esa que nos acostumbrábamos a decir antes, son los primeros que nos van a decir, che viejo, callate, porque estás diciendo una pelotudez. Y eso es algo que muestra que hay cosas que parecía que no podían cambiar y que pueden cambiar. Y que tenemos que trabajar todos los días para eso, sabiendo que no hay nada garantizado, que somos los débiles de la historia, somos los débiles de la historia, que todavía hay una potencia dura y perversa que tiene el poder para hacernos daño, pero estamos obligados a dar la batalla. No tenemos otra alternativa. No tenemos casualmente uno de los temas es la estructura política del patriarcado, que también está en discusión un poco con esto, en el sentido que se expresa en todos los cotidianos y en la construcción de la subjetividad y hasta de los presupuestos, ¿no?, que se tiene. Un breve comentario con respecto a esto, ¿qué política el gobierno nacional tiene con respecto para regular el patriarcado, si se quiere así decir? Y por otro, bueno, después te hago la sí. Otra que quedan. Quedan ya 2 nomás. Sí. Mi garganta debe estar cansado, yo estoy tomando mi té de yuyito, así que... Qué bueno, qué bueno. Yo creo que, digamos, este es un gobierno, primero, que se ha creado el Ministerio de Mujer, de Género y Diversidad Sexual, que me parece que es una señal muy importante. La ley Micaela es una ley que está transitando todas las estructuras gubernamentales de niveles nacionales, provinciales. Es una pelea a largo plazo. El patriarcalismo es una estructura que está en el interior de nuestras prácticas sociales. Yo veo con ojos de mucha esperanza y también de entusiasmo las distintas batallas que se vienen dando y lo que se va logrando. Por supuesto hay que hacer confluir la lucha de las mujeres con la lucha ambiental, con la lucha por la reparación social, etcétera, etcétera. Hay que generar confluencia y no caminos en paralelo. Es un proceso que se va dando, que se va desplegando. No hay una garantía directa que signifique que el crecimiento del papel de las mujeres en la vida social, económica, política, lleve mecánicamente a una sociedad mejor. Sí hay un solo dato que no es menor. La guerra y la violencia ha sido siempre cosa de hombres, no de mujeres. Y ahí me parece que hay algo bien digno de ser pensado, ¿no? Donde se juega el cuidado, la paz, el diálogo, en un sentido donde lo femenino tiene algo extremadamente rico para plantearle al dominio del patriarcalismo, que ha mostrado como una de sus caras más perversas la capacidad de expandir una violencia brutal, ¿no? Entonces creo que en ese sentido hay señales que son interesantes. De la misma manera que también hay que tener cuidado con comprender que hay una parte de la sociedad, y muchas veces en los sectores más humildes, que no ven el mundo como cierto sector progresista de la clase media. Porque tienen otra perspectiva y hay que comenzar a entenderla si es que queremos poner un freno a un avance de ciertos sectores radicalizados por derecha del mundo del neopentecostalismo evangélico, que penetran los sectores populares con un discurso de la remoralización de la familia, contra el aborto, contra la educación de género, etcétera, 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 porque si no, perderíamos la complejidad de lo que está en disputa. Si crecen las extremas derechas, es porque el capitalismo neoliberal ha generado una tremenda desolación social, una tremenda fragmentación de la vida cotidiana, una tremenda destrucción de los núcleos de pertenencia y de las estructuras de arraigo. Y hay sectores que creen que la reconstrucción se pasa por justamente estos postulados de una moral construida desde ese discurso de las religiosidades evangélicas, o la protección de la familia,
o contra la decisión libre sobre el cuerpo de las mujeres. Identifican todo eso como el postulado de los ricos profesionales de los sectores pudientes de las sociedades. Entonces ahí tenemos una disputa extremadamente compleja e interesante para también tomarla como parte de este panorama por el que nos movemos, digamos. A veces se produce una asimetría que hace que una mujer de origen popular tenga una lectura distinta de la maternidad que una mujer de clase media, que no es exactamente la misma. Y hay que comenzar a descifrar lo que eso significa. Claro. Pero bueno, nos lleva hacia otro lado. Una de las preguntas que me están bombardeando, le pido disculpas porque me llegan 5.000 preguntas, imposible tratar de analizarlas y todo, pero una de las cuestiones es bajar a Córdoba, esta Córdoba amarilla, y que realmente, ¿qué acciones, no para que prescribas una receta en ese sentido, pero sería importante ver si nos podés expresar el pensamiento de Alberto Fernández con respecto a esta provincia, si va a convivir o realmente puede apostar en la construcción de un proceso político que supere lo electoral. Córdoba ha tenido, uno de los compañeros planteaba, hay tantas unidades en la Unidad Ciudadana, en el Frente Progresista, que todo no se frustran en términos, cada uno mantiene su quinta, y que realmente se puede pensar con el liderazgo de Alberto Fernández, pensar la Córdoba desde el punto de vista que retome las dos hechos sustanciales en la historia del mundo que ha tenido la Reforma y el cordobazo, ¿no? Sí, claro. Después no tenemos mucho que mostrar. No, sí, a ver. Yo creo que si uno se quemó con leche, ve una vaca y llora, ¿no? Yo creo que ya hemos cometido varias veces el mismo error, y ese error nos ha llevado a derrotas estrepitosas en Córdoba. El famoso cordobesismo, la herencia del azotismo que se ha transfigurado en un sentido todavía más oscura con Schiaretti, hace que ese tipo de acuerdos estén destinados inexorablemente al fracaso y a que en realidad se termine de sellar un tipo de alianza perversa entre Schiaretti ganando la elección provincial y garantizándole a la derecha macrista la elección nacional, ¿no? O sea, lo que ha sucedido hasta ahora es que los votos que fueron a parar a Schiaretti le sirvieron para ganar sin ningún problema la provincia, y sobre todo cuando nosotros le dimos aparte casi un 15% más para que la gane abrumadoramente, y al mismo tiempo se trasladan todos los votos que recibió Schiaretti, menos ese 15% o 20%, lo que sea, más todos los votos del radicalismo y de la derecha macrista, al 60% del macrismo a nivel nacional. Eso significa que no tenemos que volver a cometer ese error, que hay que insistir ahora en construir desde un lugar diferente, aunque todavía estemos condenados a la minoría, a no poder ganar la provincia, a aspirar a ir subiendo de a poco y ir militando de vuelta por un genuino frente que nuclee a lo mejor del kirchnerismo, del peronismo, de los sectores progresistas, tratando de generar un tipo de unidad que no sea la lucha de todos contra todos, porque una de las cosas que a mí me han sorprendido de Córdoba y de mi relación con Córdoba aparte, es la dificultad, que es casi como una cosa casi patrimonial de Córdoba, que es la dificultad para la unidad. Es decir, las rencillas, las disputas, el hecho de... Ha sido la provincia en donde más ha costado construir desde un lugar de unidad, y todos dicen hay que construir la unidad, y sin embargo a la hora de la verdad, las mezquindades de todo tipo vuelven a aparecer y se termina estallando la posibilidad misma de la unidad, algunas veces con situaciones desgraciadas, como fue en su momento la decisión de Carolina Escoto de renunciar sorpresivamente a su banca de diputados, dejar un vacío enorme y generar un daño muy grande también sobre una experiencia que podía haber crecido de una manera más o menos valiosa. Si yo puedo decir, soplarle al oído a Alberto, ya Alberto se dio cuenta
que con Schiaretti no cuenta ni para ir al kiosco de la esquina. Cada vez que puede, le tira un palazo por detrás. Es impresionante, pero en nada. Y todas las señales que ha dado ha sido una peor que la otra, aparte de su vieja historia personal y etcétera, etcétera, con Macri y compañía. Pero bueno, habrá que tratar de hacer el esfuerzo de construir, ¿no? Bueno, es importante que se piense en no cometer los errores, ¿no? Ya es No, un bueno, avance. yo creo que para mí un error fue en su momento... Claro. Y Ricardo, la última, antes de dar el paso a Héctor y a José, es algo más inferencia, podés no responderla. Es una que me ha llegado hace poquito y dice, si no se la decís, lo matas. Me matan, así que es por una cuestión de sobrevida. Es decir, ¿se va a encular a Alberto Fernández en algún momento? Qué bueno. Quiero aclarar que Alberto se enoja, no lo hace público. Es un tipo que en general ha mostrado un carácter muy afable, muy de diálogo, pero sigue avanzando. Ahora hay un debate, ¿no? Yo soy de los que piensan que hay que hacer una gran movilización, ahora que iba supuestamente a confluir en el 17 de octubre. Ahora parece ser que esa gran movilización, hay nuevos sistemas tecnológicos como para que vos puedas generar vía, no sé bien cómo es, pero que mostrar que tenés 1 millón de personas que están confluyendo en una imaginaria Plaza de Mayo. A mí no me convence eso, yo hubiera preferido, no una movilización, hoy no podemos hacer una movilización con los cuerpos en la calle, pero sí podríamos hacer movilizaciones. Les doy un ejemplo de la ciudad de Buenos Aires, columnas de automóviles y medios de transporte que entren a la ciudad de Buenos Aires desde el sur, del este, del oeste y del norte, por las avenidas principales, miles y miles, que no puedan llegar, con el cuidado de que cada uno está en su auto. Pero al mismo tiempo nosotros somos el gobierno del cuidado. Entonces entiendo que a veces Alberto dice, hijos de puta, hay que salir a mostrar quiénes somos, pero al mismo tiempo está el otro Alberto que dice, si lo hacemos terminamos siendo como ellos. Entonces, esa es la tensión, pero créanme que cada día tiene más claro, y algo que no es menor. A Alberto también le ha servido terminar de experimentar quién es quién en la Argentina, ¿no? Porque él también ha tenido un recorrido, una historia, entonces llegaba con un tipo de percepción de diálogo con determinados actores que por supuesto hoy son los principales dinamitadores de su gobierno, que yo creo que desde cierto punto de vista es positivo. Positivo porque lo coloca en un lugar distinto al visualizar dónde están los enemigos en este momento en Argentina. De todas maneras, cada día, cada semana, hasta que no salgamos de esta historia, la verdad que está muy complicado el panorama de la pandemia, porque ya no es el AMBA el lugar más peligroso de todos, sino que se ha extendido a las provincias, algunas que están muy, muy complicadas, Santa Fe, en parte Córdoba, el norte, etcétera, etcétera. Entonces hoy estamos muy, paradójicamente, atravesados y limitados por la pandemia. Y así todo se sigue haciendo, se sigue construyendo, se sigue buscando perspectivas de refundación y de reconstrucción. Hay que seguir laburando todos los días. Para mí este tipo de encuentros son formidables, imprescindibles. Tenemos que juntarnos más, tenemos que discutir entre nosotros, tenemos que amplificar. Y bueno, decía el amigo Gramsci, el pesimismo de la inteligencia, el optimismo de la voluntad. De la voluntad, así es. Y casualmente pensar en el intelectualismo en sentidos gramscianos también nos vendría bien un poco, ¿no? Del compromiso y del cuerpo. De mi parte, gracias Ricardo, ha sido un gusto. Perdonen la cantidad de preguntas que pueden haber quedado en el tintero, pero creo que vamos a tener otras oportunidades con Cultura en Acción, y le doy la palabra a Héctor o a José.
Muchas gracias. Bueno, hola, yo quiero darte también, ¿se escucha? Sí, Sí, perfecto. perfecto. Muchísimas gracias, Ricardo, por semejante presentación siempre tan lúcida y aclaradora. Quería pedirte que no te olvides de nosotros, que cuentes en Buenos Aires que este es un grupo que ha empezado con mucho ímpetu, que queremos trabajar mucho, pasar a la acción, trabajar en el terreno de la subjetividad, de ese terreno tan difícil que es para luchar, porque es muy desigual, y bueno, y que sigamos en contacto con vos. Y agradecerle a toda la gente que vino, que son muchísimos, estamos, no puedo decir lo contento que estamos por la convocatoria, que en parte es por supuesto por Ricardo, o gran parte o toda, pero que acérquense a las redes sociales donde nosotros estamos, dejen sus nombres, hagan propuestas, súmense. Lo colectivo es lo que produce los resultados en serio. Lo individual ya sabemos a dónde nos lleva. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, abran los micrófonos y un aplauso. Ya nos vemos. Gracias, Ricardo. Cuídense mucho, que nos necesitamos todos.